Este mensaje se llama Que brille Dios. Antes de llegar a Dios, mi vida y la de todos mis amigos y conocidos se basaba en buscar la manera de ser alguien importante en ella, buscar ser reconocido, tener prestigio, incluso ser famosos, ser profesionistas, ganar mucho dinero, tener una casa, un carro, pero más buscar la manera de triunfar y destacar ante los demás. Y realmente crecimos así porque eso es lo que se nos inculcó desde niños, tanto en casa como en la sociedad. Pero cuando el afán de lograr estas cosas se convierte en ambición, se pierde el buen sentido de todo esto, porque hoy en día es cuando más la sociedad nos hace ver que no importa nada ni nadie, lo que importa es que lo logres, no importan los demás, no importa pasar por encima de quien tengas que pasar, tú solamente lógralo, tú puedes, tú tienes el poder, de ti depende tu éxito o tu fracaso. Así que de esa forma se nos ha ido imponiendo de manera inconsciente el egoísmo, porque siendo así, tú puedes, tú tienes el poder, de ti depende, que no te importe nada ni nadie, se nos inculca a no pensar en los demás, dándole muerte a los dos mandamientos más importantes de Dios. Un escriba le hace esta pregunta a Jesús, y aquí aparecen los dos mandamientos más importantes. En la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 38 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, a lo cual en el momento en el que se te inculca que tú tienes el poder, que de ti depende, tú puedes, se te está enseñando a amarte a ti mismo y no a Dios, además de que no le das la gloria y la honra a Él, porque si se te dice que tú puedes solo, la gloria te pertenecería a ti y no es así, porque Dios es quien da y Dios es quien quita, así como dice en Job capítulo 1 versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, continuemos con el segundo mandamiento más importante. En Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, en el momento en el que se te inculca que no te importe nada ni nadie, que no importa por encima de quién tengas que pasar, en el momento en el que se te inculca que cada quien vele por lo suyo, sin importar nada más que tú mismo y cumplir tus metas, tus sueños, tus fines, tus intereses, lo que realmente se te está inculcando es amarte a ti mismo y no a tu prójimo. Pues dice también Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice que no hagas nada por contienda ni vanagloria. Vanagloria es por jactancia o arrogancia, o por gloriarte de manera vana, o sea, gloriarte de ti mismo. Antes bien con humildad, y la manera en la que hoy en día la sociedad se está encargando de formar a las personas es sin humildad, pues la manera de ser humilde aquí también la encontramos, y es estimar cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Ahora, ¿cómo estimas a un superior tuyo? Como por ejemplo en el trabajo a tu patrón, o como en el trabajo a tus clientes, o como en la calle a un soldado o a un policía federal. Pues de esa manera como te comportas y los tratas a ellos, así deberías de tratar a todas las personas, y viceversa. La otra persona debe de tratarte a ti como a su superior, y si lo analizas, es la manera perfecta de que una vida social funcione. Ahora, súmale que además de eso los trates y te traten como superior y con amor,
todo sería completamente diferente, pues es eso exactamente lo que enseña la Biblia y lo que Jesucristo vino a darnos como ejemplo. Ahora bien, la sociedad moderna, al inculcarle a las personas que son autosuficientes, que todo depende de ellos mismos, que no deben de preocuparse por los demás, realmente lo que les están desarrollando a las personas es un complejo que la psicología llama complejo de superioridad. Un complejo de superioridad se trata de una persona que tiene un sentido exagerado de su autoestima. En realidad, detrás de estos aires de grandeza y superioridad, lo que se oculta es un verdadero sentimiento de mediocridad. Y las implicaciones que tiene este complejo son que las personas crean que sus habilidades, logros y aptitudes son drásticamente mejores que los demás. Por lo tanto, estos individuos, al sentirse superiores a los otros, se comportan de manera engreída y en la mayor parte de los casos terminan por tratar mal a las demás personas. Por lo tanto, lo que a mí me gustaría que pudieras notar es como la corriente social de hoy en día, diciendo que tú eres autosuficiente, que no te preocupes por nadie, que todo depende de ti mismo, haciendo ver que esto es una forma de superación personal, es realmente la fomentación de un complejo de superioridad en ti, que nace de un profundo sentimiento de mediocridad. No sé si puedas verlo, pero realmente es algo hasta cierto punto tétrico. Todo esto está formulado con la idea de que tú te pongas por encima de Dios y de esa manera no le des la gloria ni la honra a Dios, mucho menos que lo ames a Él y por consecuencia tampoco a tu prójimo, y esto es una herejía. ¿Acaso no sabes tú que la venida de Jesucristo está muy próxima y que además el mismo Dios fue quien le dio la gloria y la honra a Él? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 y 17 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿por qué estás siempre empeñado en ser tú quien brilla ante los demás? ¿Por qué tienes ese afán de que la gente te reconozca y piense que eres tú quien tiene el poder de hacer las cosas y no Jesucristo? ¿O acaso moriste y resucitaste tú por nosotros? ¿O estarías dispuesto a hacerlo? Pues claro que no. Entonces, ¿por qué vives queriéndole hacer creer a las personas que eres tú quien cambia las vidas, que tú restauras familias y personas, cuando en realidad no puedes ni ayudarte a ti mismo? Porque si Dios dejara de tener misericordia de las personas en un instante acabarían consigo mismas, porque esa es nuestra naturaleza y además eso es lo que se nos ha venido inculcando desde que nacemos. Así que una de mis sugerencias el día de hoy es que dejes de querer ser tú y dejes que brille Dios. Pues si en este momento tú dices estar en una relación con Dios y servirle, aclara bien en tu mente que eres solamente un esclavo de Jesús, así como en su momento lo fue María, lo fue Moisés, Abraham, Pablo, Pedro, todos los apóstoles y los profetas, y además ellos siempre tuvieron claro que la gloria y la honra no era para ellos, ni de ellos, sino de Dios. ¿O a poco tú te imaginas a Pablo entrando en una iglesia y juntándose nada más con los ricos para tener de qué gloriarse y haciéndoles groserías, desprecios y desplantes a los más pobres, solo porque no tienen cómo honrarlo y glorificarlo? Pues claro que no. Si tú quieres ser gloriado o gloriada, o la más grande entre tus hermanos, primero hazte esclavo o esclava de ellos. Eso es lo que enseña la Biblia. En Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 28 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Ahora también debes de saber que entre más busques tu propia gloria, más estás buscando tu propia ruina, pues Jesús dice en Lucas capítulo 14 versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, si tú no te has dado cuenta de que el comportarte así, o al querer brillar tú y no Dios, eres una persona molesta, mira lo que aconseja Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dice Pablo, ni siquiera nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con personas así, pues ellos no se van a gloriar del trabajo de otros, y cuando tú te quieres gloriar de haber restaurado a alguien o haber hecho algo en la obra de Dios, realmente te estás gloriando del trabajo que ya ha hecho Jesucristo. Cuando tengas ganas de sentirte superior a alguien más, voltea a ver a Jesús y esas ganas desaparecerán. Para que Dios brille, dice Juan, en Juan capítulo 3, versículo 30 al 31, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos saber cada día más sobre cómo debemos de vivir. Gracias por abrir nuestros ojos y no permitir que ninguna herejía, por muy buena que parezca, nos engañe. En el nombre de Jesús te ruego que nos enseñes a glorificarte a ti en todo momento y a llevarte el egoísmo o los complejos de superioridad que hay en nuestros corazones. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.